Masejet Kiddushin, Dafain Bet, Amud Aleph 72a, 7 líneas de arriba para abajo. Antes de comenzar a leer, explicar la Gemara, mencionemos uno de los puntos que mencionamos en la clase anterior. En la clase anterior mencionamos que en Babel todas las personas que habían eran kesherim para temas de Yohasin. Todas las personas que habían eran aptos y propios para temas de linaje genealógico. No había ninguna persona no apta, ninguna persona impropia. Todos eran kesherim para temas de Yohasin. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente. Amar Rami Barabá, Havil Yamá tejelta de Babel. Shunia beguvia tejelta de Havil Yamá. Rabina Amar Aftitzorá. Viene Rami Barabá y nos dice así. Uno de los lugares de Babel se llamaba Havil Yamá, un lugar grande, digamos que era como una provincia. ¿Sí? Viene Rami Barabá y nos dice, en Havil Yamá las personas eran más kesherim que en relación a todo Babel. Era el celeste de todo Babel. ¿Sí? Imagínense, si de por sí todo Babel eran kesherim para temas de Yuhasin, Havil Yamá era más kesherim todavía, más puro. Y aumenta Rami Barjamé nos dice que dentro de Havil Yamá, que era lo más kasher que había dentro de Babel, habían dos ciudades, dos lugares que se llamaban Shunia y la segunda Guvia, de que eran más kesherim que todo Havil Yamá. O sea que ahí estaba el top de todo, lo más kesherim que había, los más puros, en temas de Yohasin. Rabina nos aumenta que no había nada más esos dos lugares que eran lo más top dentro de Havil Yamá, sino había también un tercer lugar llamado Tzitzora. Y la Gemara trae una baraitá, que es una prueba a favor de lo que acabamos de mencionar. Tanamia Jehanam ben Pinhas Omer, Havil Yamá tejelta de Babel, Shunia beguvá betzitzora tejelta de Havil Yamá. Una baraitá que Meforash está escrito en la baraitá que Hanam ben Pinhas dice que Havil Yamá era el celeste en relación a Babel para temas de Yohasin. Y dentro de Havil Yamá, tres lugares, Shunia, Govia y Tzitzora, son los celestes en relación al resto de Havil Yamá, ¿sí? Al resto de Havil Yamá, ¿sí? Sabemos de que todo Babel de por sí era kasher, Havil Yamá, la provincia de Havil Yamá aún más, y dentro de Havil Yamá, tres lugares aún más todavía, ¿sí? Era muy kasher. Viene Rav Papa y dice la siguiente observación, Amar Rav Papa ve'aidna y arbe behu kutae. Viene Rav Papa y dice, sin embargo, ahorita en esos tres lugares que mencionamos, en Shunia, en Guvia y en Tzitzora, se mezcló ya la cosa, se mezclaron kutim. ¿Qué son los kutim? Los kuteos. ¿Qué son los kutim? Conversos no bien convertidos según una opinión. ¿Sí? Entonces aparentemente ya se dañó todo el estatus de kasher que había para todos, se dañó todo ahí. Pregunta, y la Gemara dice, no es verdad. Velohi y tetahu de baiminayu, velohi abule. Dice la Gemara, y no es verdad, no es correcto que se mezclaron los kutim como dijo Rav Papa, eso no es verdad. Lo único que pasó es que vino un solo kuti y trató de casarse con una mujer, ¿sí? Y no le dejaron a ese kuti casarse con esa mujer. Pero el hecho que vino un kuti, empezaron a decir, uy, vinieron los kutim todos y se empezaron a mezclar. Pero en verdad, ¿solo vino qué? Solo vino un kuti. Dice la Gemara, May Havil Yamá Amar Rav Papa Zoperat de Bursi. Pregunta la Gemara, ¿dónde está ese lugar que se llama Havil Yamá, esa provincia? ¿Dónde queda en Babel? Dice Rav Papa, eso es el lugar que se encuentra en el norte del río Perat, ¿sí? Que es el río que está al oeste de Babel, ¿sí? Que está al lado de Bursi, ¿sí? Un lugar así, una región. Sigue diciendo la Gemara, Hau Gabra de Amar Leu Ana Min Shot Meishot. עמד רבי יצחק נפחה על רגליו ואמר שוט מי שוט בין הנערות עומדת וכי בין הנערות עומדת מה יהווה? אמר אביה אמר רבי חמא בר עוקבא אמר רבי יוסי ורבי חנינא בין הנערות הרי היא כגולה ליוחסין ואיכא קיימי אמר רבי יוחנן מאיהי דקירא ולעיל. Expliquemos esta parte. Dice la Gemara que había una persona que le dijo a los jajamim lo siguiente, yo soy de la ciudad que se llama Shot Meshot, ¿sí? Yo soy de esa ciudad. Vino Rabbi Yitzhak Nafja, se paró sobre sus piernas y dijo, Shot Meshot se encuentra entre los ríos, no entre Near Perat y Near Haitek, entre otros dos ríos. Y pregunta la Gemara, ajá, ¿y qué? ¿Se encuentra entre los dos ríos y qué? ¿Qué pasa? ¿Qué me quieres decir? Dice Abayé, nombre de Rabbi Hamá bar Ukva, nombre de Rabbi Yossi y Rabbi Hainá, se refiere a decir que están entre los ríos y por lo tanto es como si fuese parte de Babel, es como si fuese Pumpedita, que todos son kesherim para temas de, muy bien, de Yohasin. Pregunta la Gemara, bueno, perfecto, ¿y dónde se encuentra ese lugar que está entre los ríos? Que tú me dices que Shot Meishot es como si fuese Pumpedita y todos son kesherim para temas de Yohasin. ¿Dónde se encuentra ese lugar? Dice Rabbi Yohanan, eso se encuentra por encima de un lugar que se llama Iji de Kirá. ¿Sí? Es un lugar que se encuentra al lado de Near Perat, ¿sí? Sobre el norte,
¿sí? Y está más al norte de todos los lugares que mencionamos en la clase anterior. O sea, pasa al norte ese, por encima de todo eso. Ahí, al lado de eso, dice la Gemara, no al lado, por encima de de Kirá, que es un lugar, repito, hay un lugar que se llama de Kirá que se encuentra al norte del río Perat. Y ese lugar de Kirá está por encima de todos los límites que mencionamos en la clase anterior, diferentes opiniones, está por encima. Y por encima de Kirá, ahí es donde se encuentra esta ciudad llamada Shot Meishot, que en ella dijo Abayé, en nombre de Rabbi Harma Barukba, en nombre de Rabbi Yosef Bajainá, que son Kesherim para temas de Yohasin, como si fuese Pumpedite. La primera pregunta de inmediato, vea Rabbi Yohanan ad Ma'abarta de Gizma, pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque nosotros mencionamos en la clase anterior que el límite, la frontera norte para Babel, para temas de Yohasin, que todos son Kesherim, según Rabbi Yohanan, es únicamente hasta Ma'abarta de Gizma, que se encuentra por debajo de Kirá. ¿Cómo puede ser que el mismo Rabbi Yohanan, ¿sí?, dijo, cómo puede ser que el mismo Rabbi Yohanan dice que este Shot Meishot se encuentra por encima de Kirá? Si se encuentra por de Kirá, pues pasa la frontera, entonces no puede ser que Sherim para Yohasin. Amar Abaye Retzuanafka. Dice Abaye explica lo siguiente, voy a explicar. En verdad, definitivamente la frontera norte, por toda la línea, a lo ancho, es, como dijo según la opinión de Rabbi Yohanan, es Ma'abarta de Gizma, ¿sí? Y de Kirá se encuentra más arriba todavía, y Shot Meishot más arriba todavía. Pero no cuadra con Rabbi Yohanan, que dijo que la frontera para temas de Yohasin es más abajo. O sea, no, la frontera en general es más abajo. Pero hay una franja que sale de ahí e incluye ahí de Kirá y a Shot Meishot dentro de esa franja. Pero lo principal en todo lo ancho, el lugar de la frontera norteriza, es ¿cuál? La parte de Ma'abarta de Gizma mencionada en la clase anterior. Cada uno según su opinión, según Rabbi Yohanan es Ma'abarta de Gizma. Y repito, y este Shot Meishot, aunque está por encima, es una franja pequeña que sale e incluye a esta ciudad Shot Meishot, que a pesar que sale de esa frontera, es algo pequeño que sale de esa franja y incluye, y es como si fuese Pumpedito, y todos son Kesherim para Yohasin. Pero la frontera real, ¿cuál es? Más abajo, ¿sí? Nada más que hay un poquito una franja que sale como explicamos. Sigue diciendo la Gemara. Amar Rabika Barabín, dice Rabika Barabín, Amar Rab Hananel, Amar Rab, en nombre de Rab Hananel, en nombre de Rab. Halzón, Hareika Golali Yohasin. Un lugar llamado Halzón, es un río, todo alrededor ahí, es como si fuese Pumpedita para temas de Yohasin, que todos son ¿qué? Kesherim, ¿sí? Amar Leo Abaye, Lo Tetzitule, Yevamai de Naflale Hatam. Sí, escuchen bien, vino Abaye y le dijo, no le escuchen a Rabika Barabín. Lo que está diciendo, ¿qué acaba de decir Rabika Barabín? Que Halzón es como si fuese Pumpedita, todos son Kesherim para Yohasin. Dice Abaye, no le escuchen a él. Lo que pasó es que él le cayó una yevamá. Tenía un hermano que falleció sin tener hijos, y la viuda le cayó a él para Ibum, y él quería casarse con ella. ¿Y ella de dónde era? De Halzón. Si apenas él escuchó que es de Halzón, ¿qué dijo? Halzón para Yohasin, perfecto. No le hagas caso, dice la Gerisa Valle, no le hagas caso porque está diciendo que es perfecto ese lugar. ¿Por qué? Porque él tiene interés. ¿Cuál es el interés de él? De casarse con esa mujer que viene de ese lugar. Sin embargo, Rabika se metió y respondió y dijo, Amarle a tu didihi de Rab Hananelhi. Dice la hermana, ¿acaso yo dije una alajá en nombre mío? Dice Rabika Barabín, yo no dije algo en nombre mío. Rabika Barabín lo dijo en nombre de Rab Hananel y Rab Hananel en nombre de Rab. Entonces dice la hermana, ¿qué estás hablando? No es que yo lo estoy diciendo en mi nombre. Sí, yo lo dije en mi propio nombre. Ahí tú me puedes decir, lo estoy diciendo por interés. Pero no lo estoy diciendo en mi nombre. Lo dije en nombre de ¿quién? De Rab Hananel. Dice la Gemara, haz de Shailu Rab Hananel. Fueron a preguntarle a Rab Hananel si efectivamente él dijo eso. Amarleu, Aji Amarrab, Halzón, Hareika Golali Yohasin. Efectivamente fueron a preguntarle a Rab Hananel. Y él dijo así, dijo Rab, definitivamente que Halzón es como si fuese Pumpedita para temas de Yohasin y todos son Kesherim. Entonces efectivamente sí se le puede creer, a pesar que él tenía un interés de la Yemamá, pero era una realidad, que en verdad Halzón sí es Kesherá para temas de Yohasin. Dice la Gemara, Upliga de Rabbi Abba bar Kahana, de Amar Rabbi Abba bar Kahana, Mai Dichtiv, Vayanhem, Bachlach, escuchen esos lugares, Ujabor, Nehar Gozan, Ve'are Madai, Halach, Zo Halzon, Jabor Zo Hadiab, Nehar Gozan, Zo Ginzak, Are Madai, Zo Hamadan, Ve'habrotea, Ve'amrile, Zo Nihavand, Ve'habrotea, Mai Habrotea, Amar Shemuel, Kerach, Mushke, Juske, Ve'rumke. Amar Rabbi Yohanan, Ve'julan Lipsul, dice la Gemara. Y Rab, lo que acabamos de decir ahorita, que Rabika Barada dijo el nombre de Rab Hananel, el nombre de Rab, que Halzón, que es Kasher para Yohasin, discute con Rabbi Abba bar Kahana. ¿Por qué? Porque Rabbi Abba bar Kahana dice lo siguiente, hay un versículo en Melahim que dice,
Vayanhaim, etc. Los instaló, el rey de Ashur instaló a las 10 tribus en diferentes lugares, en Hlaj, en Bejabor, en Nehar Gozán, en Aremadai, ¿sí? Y ahí, bueno, ahorita explicamos qué pasó, los instaló ahí, qué pasó. Pero antes de decir qué pasó con esas personas que los instaló, cuando instaló las 10, mejor dicho, qué pasó con esas 10 tribus que puso esos lugares, que los dijo que se van a vivir ahí. Explica la Gemara cuáles son los lugares. Bajlaj, dice la Gemara. Bajlaj, ¿a qué se refiere? A Jalzón, al mismo lugar que hablamos antes. Jabor es Adiab. Nehar Gozán es Ginzak. Aremadai es la ciudad de Hamadán y los alrededores. Ellos que se refieren que esta es la ciudad de Nihavant y los alrededores. ¿Y cuáles son los alrededores? Dice Shmuel, las ciudades Mushke, Juske y Rumke. ¿Sí? A eso se refiere. En esos lugares fue donde vino el Melech Ashur, el rey de Ashur, y colocó a las 10 tribus. ¿Y qué nos quiere decir el versículo? Dice Rabbi Yohanan, nos quiere decir el versículo que por ende todas esas tribus que están en esos lugares se convirtieron inválidas, para mal. O sea, el versículo quiere decir algo mal, que todas las 10 tribus fueron colocadas ahí y por ende todas son inválidas. ¿Por qué? Porque seguramente se mezclaron esas 10 tribus con la gente que habitaba ahí, con los gentiles, ¿sí? Entonces se mezclaron todos. Dice la Gemara, vemos claramente que Rabbi Bar Kahana habla sobre una de las ciudades que se llama Bajlaj. ¿Y qué ciudad se refiere? Bajlaj Zo Jalzón. O sea que Jalzón era Kesherá para Yohasin, ¿o no era Kesherá para Yohasin? No era Kesherá para Yohasin porque se mezclaron. Si se la llamará, esto discute, Rabba Barcana discute con lo que dijo Rab antes, Rabika Barabín, en nombre de Rahanan, en nombre de Rab, que Jalzón estaba 100% limpia y Kesherá para temas de Yohasin. Discute con lo que acabamos de ver. Sigue diciendo la Gemara. Kasal Kadataj, Mushke Hainu Mushkene. Ve'amar Rabbi Hayab Rabin, Amar Shemuel Mushkene, Areika Gulal Yohasin. El Mushke Lehud, Mushkene Lehud. Una de las ciudades mencionadas, ¿sí? En esto que dijo Rabbi Bar Kahana, dice Shmuel, el mismo Shmuel dice que son las ciudades Mushke, Juske y Rumke. ¿Sí? Una de las ciudades de Jabrotea, una de las que están cerca de Naaband y las que están alrededor, ¿cuáles son? Dice Shemuel Mushke, Juske y Rumke. O sea que una de esas es Mushke. Dice la Gemara entiende que Mushke es la misma ciudad que se llama Mushkene, es lo mismo, Mushkene. La Gemara dice, entonces tengo un problema, porque Rabbi Hayab Rabin dice en nombre del mismo Shmuel que Mushkene es una ciudad que es como Pumpedita, que era Kesherá para Yohasin. Y aquí el mismo Shmuel dice que se mezclaron el Mushke y no era Kesherá para Yohasin, contradicción. Por eso la Gemara dice, no, Mushke es una cosa, y sobre Mushke, Shmuel dice que ahí se mezclaron, y Mushkene es otra ciudad, y sobre esa dijo Rabbi Hayab Rabin en nombre de Shmuel, de que es como Pumpedita, que es 100% Kesherá para Yohasin. Seguimos. Ahorita la Gemara viene y trae y explica un versículo en el libro de Daniel, ¿sí? Que se refiere, ¿por qué lo trajemos? ¿Por qué lo vamos a traer este versículo? Porque menciona 2 de los lugares que mencionamos antes. Escuchen bien esto. Daniel vio en profecía 4 bestias, ¿sí? 4 bestias, ¿sí? Y eso le representó en su profecía a 4 reinados. 4 reinados que van a subyugar, ¿sí? Que subyugaron o que van a subyugar al pueblo de Israel. ¿Cuáles son los 4 reinados? Babel, Babilonia, Parás, los persas, Yaván, griegos, y Romi, ¿sí? Roma. Y la segunda bestia que vio en la profecía fue un oso, ¿sí? Un oso que representa ¿a qué reinado? Parás, los persas, ¿sí? Y el versículo nos dice sobre eso lo siguiente. Utlat ilain befumá benshina. Tenía 3 costillas el oso, ¿sí? En su boca entre los dientes, ¿sí? 3 costillas, ¿qué representa? Representa 3 provincias que siempre estaban peleando con el oso, con Parás, que el oso representa a Parás, como dijimos, ¿sí? Y a veces peleaban y a veces estaban en unión, ¿sí? A veces estaban las costillas dentro de la boca, demostrando que están subyugadas, son parte, son incorporadas dentro de Parás, y a veces estaba entre los dientes, salido de la boca, demostrando que esas 3 ciudades no estaban bien con Parás, ¿sí? O sea, otra vez, nos habla de la segunda bestia, que es el oso que representa a Parás, y le vio 3 costillas en la boca entre los dientes. Eso representa, cuando están salidos, representa 3 ciudades adicionales que están todo el tiempo peleando y
haciendo unión con Parás. Entonces, cuando estaban salidas las costillas es porque estaban peleando. Y cuando estaban adentro dentro de la boca es porque estaban subyugadas al oso, al Parás. ¿Sí? Viene Rabbi Yohanan y nos dice lo siguiente. ¿Sobre qué 3 ciudades se refiere estas? Que estaban de vez en cuando con Parás y de vez en cuando no. Amar Rabbi Yohanan, Zohalzon, Hadiab, un tzivin, shepamim bola'atan o pamim poldatatan. Se refiere a 3 ciudades, una Halzón, 2 Hadiab y tercera Netzivin, que de vez en cuando Parás la tenía incorporada entre ellas y ellos estaban subyugadas dentro de Parás y a veces la tenía por fuera y no la controlaban. ¿Sí? Y antes de seguir leyendo la Gemara, ¿por qué trajimos esto? Porque nosotros mencionamos antes varios lugares, pero 2 de los lugares que mencionamos era Bajlaj, que es que Halzón, ¿sí? Y esta es una de las ciudades que ahorita estamos hablando de Parás. Y la otra es Jabor, que es que Hadiab, que es la misma que estamos viendo ahorita, la segunda, Hadiab. Sí, por eso trajimos este mamar. Pero hay una tercera ciudad que también estaba con armonía y a veces separada de Parás, que era ¿cuál? Netzivin. Sigamos diciendo la Gemara. Va'aru haiva ahori tinyaná damialedov. Tani Rabbi Yosef, elu parsim, sheochlim veshotim kedov, umesurbalim kedov, umegadrim sear kedov, ve'en lahem menuja kedov. Rabbi Ami, ki ave haz de parsa de Raji Bamar, hainu tuva naida. Dice la Gemara trae otro versículo, que ahí dice que había otro animal muy parecido y muy similar a la segunda bestia, al oso. Dice Rabbi Yosef, ¿a quién se refiere? No eran los persas. Estos son los mismos parsim, que comen y beben como si fuese un oso. Y son gorditos, son gordos como un oso. Y se dejan crecer los pelos como si fuese un oso. Y no tienen descanso como si fuese un oso. Que también cuando el oso está dentro de un lugar, en vez de descansar, está caminando de un lado para el otro. No está tranquilo nunca. Y Rabbi Ami siempre decía, cuando veía a un parsí, ¿sí? que estaba montando algo, que estaba caminando, que estaba montando, decía, mira, aquí está un oso errante, ¿sí? O sea, que se movía de un lado para el otro. Entonces, este segundo animal que vio muy parecido al oso, ¿quién eran los parsim? Porque tienen esas similitudes como explicamos. Y ahorita la Gemara nos comenta lo siguiente. Rebi le pidió a Leví, a uno de los jajamim que se llamaba Leví, ¿sí? que Leví sabía mucho comparar, dar parábolas y todo eso, ¿sí? Entonces le preguntó Rebi a Leví lo siguiente. Amarle Rebi le Leví har eni parsim. Le dice Rebi a Leví, ¿a qué se parecen los parsim? ¿Sí? Le dice Leví, amarle domim le hayalot shel bet David. Se parecen al ejército del rey David. ¿Por qué? Porque eran muy fuertes los del rey David. Igualmente los parsim son muy fuertes. Hareni Havarim, le dice, sigue preguntándole Rebi a Leví, ¿a qué se parecen los Havarim? Que eres una nación que está pegada cerca a los persas y eran peores que los persas, mucho más fuertes y mucho más destructores. Le respondió Leví, se parecen domim le malajeja a los ángeles destructores. Har'en Ishmaelim, ¿a qué se parecen los ismaelitas? Los Ishmaelim, le dice Leví, domim le se'irim shel bet hakiseh, parecen a los demonios del baño. ¿Sí? Hay demonios, los shedim, ¿sí? Shindalen, ¿sí? En el baño, que siempre están vestidos de negros. ¿Sí? Y también ellos, los Ishmaelim, siempre están vestidos de color negro. Y le preguntó por último Rebi a Leví, que sabía comparar bien y sabía asimilar bien las cosas. Le preguntaba, ¿a qué se parece eso? Él respondía, le preguntó, Har'eni talmidei jajamim Babel, ¿a qué se parecen los talmidei jajamim en Babel? ¿Cómo se ven? Le respondió Leví, domim le malajei asharet. Parecen ángeles celestiales, que están todos vestidos de blanco, tzadikim, todo muy bien. Seguimos. Ki aveni hanafshe de Rebi amar homania ika bebabel, kula amonaehi. ¿Sí? Masgaria y Kabebabel, Kula de Mamzerahi, Birka y Kabebabel, Ushne Achim Yesh Machlifim Neshotehem Zelaze, Birta de Satia y Kabebabel, Hayom, Saru Meharea Makom, de Akpe, Pera, Bejabre Beshavta, Beazil Betzadu Beu Beshavta, Beshamtinu Rabbi Ahak Berabbi Yoshia, Beishtamun. Akra de Agmai Kabebabel, Adabar Ahava, Yeshba, Hayom Yoshe Behaiko Shel Abraham, Hayom Nolad Rabbi Yehuda Bebabel. La Gemara, explico esta parte, la Gemara nos dice lo siguiente, cuando Rebi estaba a punto de fallecer, ¿sí? Antes de fallecer, ya estaba a punto de fallecer, le vino una profecía y empezó a decir cosas que iban a pasar o que estaban pasando sin que las vio, él sabía. ¿Y qué decía esa profecía? Él dijo así, mira, hay una ciudad que se llama Homaniá en Babel y todos ahí son descendientes de los Amonim. Ajá, ¿y qué pasa? Vamos a ver más adelante. ¿Y qué pasa si son los descendientes de Amonim?
Pero esa es la primera profecía. Segunda, hay una ciudad que se llama Masgaria, que se encuentra en Babel, que todos los habitantes son mamzerim. Siguió diciendo profecías. Hay una ciudad que se llama Birká en Babel, y dentro de esa ciudad hay dos hermanos casados que se intercambian a las esposas. Y por ende los hijos son mamzerim. Hay una ciudad, sigue diciendo Rebbe antes de fallecer, todo esto profecía. Hay una ciudad que se llama Birtá de Satía en Babel, y hoy, sí, sus residentes se han desviado del camino de Hashem. Sin estar ahí, le está diciendo todo esto. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Rebbe explicó. Le preguntó, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Dice, no, te voy a explicar. Había un estanque en Shabbat que se llenó de repente, se repletó de pescados, de peces. Y cuando la gente vio que se llenó y vino esa bendición de peces, ¿qué vinieron? Empezaron en Shabbat a pescar. Y cuando empezaron a pescar, Rabbi Yahai y Rabbi Yoshia los excomulgó. Y ellos vinieron y se volvieron apóstatas. Se alejaron del camino de Hashem. Sigue diciendo Rebbe, profecía. Hay una ciudad que se llama Akra de Agma en Babel. Y hay una persona dentro de esa ciudad que se llama Adá bar Ahavá, que hoy está en el 8º día de su nacimiento y le están haciendo el Brit Milá. Hoy está sentado en los brazos de Abraham Avinu, o sea, Brit Milá. ¿Sí? Y por último dice Rebbe su profecía, hoy nació Rabbi Yehuda en Babel. Todo esto lo dijo ¿qué? Rebbe antes de fallecer. Dice la Gemara, aparentemente esto que dice Rebbe es una prueba para los Emoraim. Rebbe era un jajam importante, ¿sí? Esto que dice Rebbe es una prueba a los Emoraim que vamos a ver a continuación. Porque de Amar Mor, dijeron los Emoraim lo siguiente, que Shemet Rabbi Akiva nolad Rebbe, que Shemet Rebbe nolad Rabbi Yehuda, que Shemet Rabbi Yehuda nolad Rabba, que Shemet Rabba nolad Ravashi, ללמדך שאין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר, וזרח השמש ובא השמש. עד שלא כבתה שמשו של עלי, זרחה שמשו של שמואל הרמתי שנאמר, ונר אלוהים טרם יכבה ושמואל שוכב וגומר. Dice la Gemara, cuando falleció Rabbi Akiva, nació Rebbe. Cuando falleció Rebbe, nació Rabbi Yehuda. Cuando falleció Rabbi Yehuda, nació Rabba. Cuando falleció Rabba, nació Rabashe. Para enseñarte que no existe un tzadik que se muera de este mundo hasta que previamente antes hay otro tzadik. ¿Sí? ¿Dónde lo aprendemos? Del versículo en Kohelet. Vezarah Hashemesh uba Hashemesh. ¿Sí? O sea, sale el sol y después se oculta el sol. Primero antes de que se oculte el sol, sale el sol. Siempre va a haber un tzadik. Y antes de que muera el tzadik, ya van a ser el otro y después va a morir el primero. Y la Gemara trae otro ejemplo para esto. Elí, ¿sí? A Elí, con Ain, ¿sí? Ya alumbró, ¿sí? El sol de Shemuel Aramatí, o sea, ya empezó a tener profecía. Antes de que Elí falleció, como está escrito en el versículo, y ya iba a fallecer a Elí. Y antes de que se apague, no fallecería, se apague la vela de Elí, ya Shemuel, Vaikra Hashem en Shemuel. Ya Shemuel empezó a hablar con Hashem. O sea que siempre hay profecía, siempre hubo profecía. Cuando se va a acabar la profecía de uno, empieza la profecía del otro. Entonces la Gemara dice que aparentemente lo que dijo Rebbe antes es una prueba a favor de esto que acabamos de decir. ¿Por qué? Porque acabamos de decir ahorita que el orden, ¿cuál fue? Escuchen el orden. Cuando falleció Rabbi Akiva, nació Rebbe. Y cuando falleció Rebbe, ¿nació quién? Rabbi Yehuda. O sea, cuando falleció Rebbe, nació Rabbi Yehuda. Eso fue lo que dijo la profecía Rebbe. Antes de fallecer, ¿qué dijo? La última parte de la profecía, hoy nació Rabbi Yehuda. O sea, estaba a punto de morir Rebbe y la profecía fue que hoy nació Rabbi Yehuda. Significa que Rabbi Yehuda efectivamente cuadra con lo que dijeron estos jajamim, que cuando nació Rabbi Yehuda, justamente antes de que falleció Rebbe. Seguimos. Tzivá Hashem li Yaakov sevivav tzarav. ¿Sí? Rabbi Yehuda amar que gonhomanía le fumnara. Ahorita la Gemara viene y explica. Rebbe dijo al principio de su profecía. ¿Cuál fue el principio de su profecía de Rebbe? La repito. Que hay una ciudad en Babel que se llama Homanía y ahí todos son descendientes de los ¿quién? De los Amonim. ¿Qué me quiere decir eso? ¿Y entonces qué? El resto de las cosas entiendo qué me quiere decir, pero ¿esto qué me quiere decir? Dice la Gemara, te voy a explicar. Hay un versículo en Ejá que dice Tzivá Hashem le Yaakov sevivav tzarav, lo cual significa que Akadosh Baruj Hu decretó que esos pueblos que rodearon al pueblo de Israel cuando estaban en la tierra de Israel y lo hicieron sufrir al pueblo de Israel, ¿quiénes son esos dos pueblos? Amón y Moab. Sí, cuando estaban en la tierra de Israel lo hicieron sufrir a Israel. Cuando estaban en la tierra de Israel, el pueblo de Israel lo hicieron sufrir al pueblo de Israel. Estaban alrededor y lo hacían de sufrir. Y Hashem decretó que también cuando salgan al exilio el pueblo de Israel, Amón y Moab va a estar alrededor del pueblo de Israel y también va hacerlo de sufrir. Y eso es lo que nos quiere decir Rebbe en su profecía. Nos explica Rabbi Yehuda a qué se refiere eso. La ciudad de Homanía. Nos dice Rebbe que ahí todos los habitantes son descendientes de los
Amonim, y rodeaban al pueblo de Israel en el exilio. Y ellos, ¿a qué ciudad rodeaban? A una ciudad que se llamaba Fum Nahará, ¿sí? Y lo hacían de sufrir, como dice el versículo esto, que los dos pueblos que hacían de sufrir al pueblo de Israel cuando estaban en la tierra de Israel, también lo hacían de sufrir, ¿cuándo? Cuando estaban en el exilio, como este caso, y eso es lo que nos va a decir Revi. Omanía, todos son ¿qué? Descendientes de Amonim, y rodean a Fum Nahará, que son todos judíos, para decirte que se cumplió el decreto de Hashem, de que no nada más en el Israel, sino también en el exilio. Sigue diciendo la Gemara. ויהי כי נביא ופלטיהו בן בניה מת, ויפול על פניי ויזעק קול גדול, ואומר אהה אדוני אלוהים. Rab Shmuel, Had amar le tová, Had amar le ra. Escuchen bien. La Gemara trae un versículo en Yehezkel, el cual dice, en el capítulo 11, versículo 13, el cual dice que él tuvo profecía y Felatiau ben Benayá falleció y Yehezkel se cayó la cabeza, bajó la cabeza y gritó muy fuerte y dijo, ¿por qué Hashem? ¿Por qué Hashem? Ay Hashem, ¿por qué esto? Y la pregunta es, si gritó por bien o por mal. Hay una discusión entre Rabbi Shmuel. Uno opina, vamos a ver después quién es el que opina qué. Uno opina que el grito de él fue positivo. O sea que gritó ¿qué fue lo que pasó otra vez? Y Yehezkel tuvo una profecía que Pelatiau ben Benayá, ¿qué pasó? Falleció. Entonces vino Yehezkel y gritó, ¿por qué Hashem? La pregunta es si gritó ¿por qué Hashem? ¿Porque Benayau era bueno o porque era malo? Entonces hay dos maneras como explicar. Rabbi Shmuel discuten. Uno dice que era porque era bueno. Era bueno, Pelatiau ben Benayau era bueno. Y como era bueno, se molestó Yehezkel, que falleció muy joven, falleció cuando era joven. Entonces por eso vino Yehezkel le dijo, ¿por qué Hashem lo matas ahorita? ¿Por qué lo mueres? ¿Por qué lo haces que fallezca joven? Si era un tzadik. O sea que esa es la manera positiva, que Pelatiau ben Benayau era tzadik. Esa es una manera como explicar. Otra manera como explicarlo es que Pelatiau ben Benayau era rasha. Era malo, ¿sí? Era rasha, y como falleció tranquilo, joven, pero tranquilo, no sufrió, vino Yehezkel y le reclamó a Hashem, ¿por qué lo mataste tranquilo? ¿Por qué murió tranquilo? Debería haber muerto ¿con qué? Con sufrimiento, porque es rasha. O sea que el por qué Hashem es como un reclamo porque era rasha. Y la primera explicación es, ¿por qué Hashem lo mataste si era tzadik? Sí, dos maneras como explicar. Y la Gemara explica cuál es la fuente para cada una de estas opiniones. Mande amarle tova kija de istanderá. De Meshan, Hatne de Bujanetzaravá, escuchen bien, Shalachle, Mikule Aishiviada y Titlach, Los Shadart Lan, de Kaile Kaman, Bair Shadule mi Israel, Amare Pelateo Bermeayau, Ana de Hashivinan, Neikumi Kamajaja, Beavdin, Nezru Lehatam, Beamar Navi Mishasato Babe Israel, Yamud Behatzi Amav. Dice la opinión que dice que es Letová, o sea, la opinión que dice que Palti Ben Benayau, que Pelatiau Ben Benayau era por bueno, era tzadik. ¿Cuál es la fuente de él? La fuente es la siguiente. Dice la Gemara una historia con el gobernador de la ciudad de Meishan. Sí, Meishon, que es la que mencionamos antes. ¿Sí? El gobernador era el yerno de Nebuchadnezzar. Vino el gobernador y le dijo a Nebuchadnezzar, su suegro, mira, tú llevas a todos los cautivos para ti, para Babel. Nebuchadnezzar se encontraba ¿en dónde? En Babel. ¿Sí? ¿Por qué no nos mandas nada? Ningún esclavo para acá. Mándanos esclavos para acá. ¿Sí? El gobernador Meshón, que pertenecía medio, estaba bajo Nebuchadnezzar. ¿Sí? ¿Por qué no nos manda algo para acá? ¿Sí? Entonces Nebuchadnezzar quería mandar ¿a qué esclavos? ¿A qué cautivos quería mandar? A los judíos que agarró. Y ahí es cuando vino Pelatiau ben Benayau y le dijo a Nebuchadnezzar, mira, tú nos cautivaste a nosotros los judíos, pero nosotros teníamos también esclavos. ¿Para qué? Los buenos, nosotros que somos judíos, que sean esclavos para ti, Nebuchadnezzar, y no nos mande a nosotros para el gobernador de Mishán. Mandan los esclavos nuestros que también cautivaste para Mishán, y tú quédate con nosotros. Vino el profeta Yehezkel, que hizo aquí, y así, efectivamente así fue. Sale que Pelatiau ben Benayau salvó de que el pueblo judío por lo menos sea esclavo de ¿quién? De Nebuchadnezzar, que era importante, que no sean esclavos de ¿quién? De un gobernador de Mishán. ¿Sí? Entonces por eso vino Yehezkel y dijo, alguien que hizo algo bien con el pueblo de Israel, que lo salvó, que por lo menos se quedaron en manos de Nebuchadnezzar y no en manos del gobernador, viene ahorita y por algo bien que hizo, va a morir joven. Esta es la fuente de la primera opinión de que efectivamente Pelatiau ben Benayau
hizo algo bueno y cuando gritó Yahezkel y dijo, ¿por qué Hashem? ¿Por qué Hashem hiciste eso si él era bueno? ¿Por qué lo mataste tan joven? ¿Por qué murió tan joven? Y la persona que dice que Pelatiao ben Benayau era malvado y falleció joven por malvado, ¿sí? Y la razón que dice Yahezkel es que ya que es malvado, ¿por qué hiciste que muera tranquilo? Debería de haber muerto con Isurim, con sufrimiento. ¿Cuál es la fuente de él? Man de amarle Ra'a, dichtiv, vataveoti el shar bet Hashem akadmoni, hapone kadima veine petach hashar, estrim vahamisha ish. Escuchen esto. Vaer'e betocham et Yazneya ben Azur, ואת פלטיהו בן בניה שרעה המוכתי, ויבא אותי אל חצר בית השם הפנימית, והנה פתח היכל השם, בין העולם ובין המזבח, כ25 איש אחוריהם אל היכל השם, ופניהם קדמה, ממשהו שנאמר ופניהם קדמה, אני יודע שאחוריהם כלפי מערב, מה תלמוד אומר אחוריהם אל היכל השם? מלמד שהיו מפריעים עצמם, בר מינן, ומטריזים עצמם כלפי מעלה. וכאמר דוד, מי שעשה רעה זאת לישראל, ימות על מיתתו. Escuchen la fuente del que dice que Pelatiao ben Benayau era un rasha. Escuchen esto que pasó. Dice el versículo en Yahezkel de que dice así: me trajeron a la portón de la casa de Dios, del Bet Hamikdash, en la puerta ¿sí? Que uno entraba hacia el oeste, ¿sí? Uno entraba en la puerta hacia el oeste. Y habían en ese portón 25 personas. Y dentro de esas 25 personas, una era Yaznia ben Azur y otra era ¿quién? Pelatiao ben Benayau, este personaje que estamos hablando. ¿Sí? Sigue diciendo el versículo después, mejor dicho antes, que Yahezkel estuvo en el patio, en la parte interna, entre las dos puertas en el Ejal Hashem, en el patio interno del Bet Hamikdash, entre el Ulam y el Mizbeach, el altar, en la parte. Y estaban esas mismas 25 personas, que dentro de esas 25 personas habían dos personas, que una de ellas, ¿quién era? Pelatiao ben Benayau. Y está escrito que ellos estaban dando la cara hacia el lado y la parte trasera del cuerpo, de la cabeza, hacia el oeste, o sea que le estaban dando la espalda al Kodesh HaKodashim. Otra vez, si la puerta es para entrar al oeste, entonces si ellos estaban viendo hacia la puerta significa que la cara de ellos estaba hacia el este y la parte trasera de ellos, la espalda, le estaban dando la espalda ¿a quién? Al Kodesh HaKodashim. Dice la Gemara, no entiendo, ¿para qué me tiene que decir eso? Si, obviamente, porque el versículo me tiene que decir que la cara iba para el este y la espalda hacia el oeste. Obviamente, si la cara iba hacia el significa que la espalda iba hacia ¿dónde? Hacia el oeste. Dice la Gemara, ¿sabes lo que te quiere decir? Es aquí el versículo, quiere decir otra cosa. Que la cara estaba hacia el este y obviamente la espalda hacia el oeste. Cuando te dice que la espalda hacia el oeste es que se desnudaron toda la parte trasera, la espalda y lo de abajo, e hicieron sus necesidades ahí, en el Kodesh HaKodashim. Algo gravísimo. ¿Sí? Y dentro de esas personas que hizo esto, ¿quién era? Pelatiao ben Benayau. Entonces vino Yahezkel y le dijo a Kadosh Baruj Hu, ¿por qué lo mataste de esta manera tan tranquila? Un malvado como él que hizo esto, ¿cómo lo vas a matar así? Aunque murió joven, pero ¿cómo murió tan tranquilo? Debería de pasar sufrimientos y surim. Esta es la fuente para la opinión que dice de que le Ra'a, que era un rasha. ¿Sí? Como dijimos, es una discusión entre Rab y Shmuel. Uno dice le Tová, para bien, y otro dice que era un rasha. Pero no sabemos quién dice qué. Si es Rab el que dice le Tová o si es Shmuel el que dice le Tová y lo contrario Rab. ¿Quién dice qué? La Gemara trata de analizar y dice lo siguiente. Tistayem de Shmuel de Amar le Ra, de Amar Rabbi Yahya Barabin, Amar Shemuel, Mushkene Areika Golali Yohasin, Mishon lo Hashula, lo Mishum Avdut, velo Mishum Amzerut, el Kohanim Shayuba lo Ikpidu a la Gerushot. Escuchen bien, dice la Gemara, aparentemente tengo una prueba que Shmuel es el que dijo que la razón que gritó Yahezkel le dijo a Hashem, ¿por qué Hashem lo hiciste así? Lo hizo gritó porque Pelatiao ben Benayau era Ra'a, era por malo, era Rasha. ¿Sí? ¿Cuál es mi prueba que Shmuel es el que dice eso y no Rab? Se llama porque Rabbi Yahya Barabin dice en nombre del mismo Shmuel que Mushkené es un lugar en Babel que es como si fuese Pumpedita, que todos son Kesherim para temas de Yohasin. Sigue diciendo que Mishon no sospechaban en ese lugar que habían esclavos y tampoco sospechaban que habían ¿qué? Mamzerim. Sino el problema ahí, ¿sí? Que no era en Mishon. O sea, otra vez, Mushkené eran todos Kesherim para temas de Yohasin, pero Mishon no había problemas de esclavos, no había problemas de Mamzerim, pero sí había problemas de Yohasin. ¿Por qué? Porque los Kohanim se casaban con las mujeres divorciadas, lo cual está prohibido. ¿Sí? Entonces eso hacía un defecto en el lineaje genealógico. Así dice el mismo Shmuel. Dice además, fíjate bien,
¿Qué acaba de decir aquí Shmuel? O mejor dicho, Rabbi Yehuda ahora viene el nombre de Shmuel, que en Mishan, ¿sí? No habían esclavos. Sale que según Shmuel, nunca Pelatiau mandó esclavos ¿hacia dónde? Hacia Mishon, nunca mandó, ¿sí? Y según la opinión que es Letová, que Pelatiau Benayau era bueno, ¿por qué fue bueno? Porque trataron de mandar esclavos de Babel hacia Meshón. Y aquí dice que no hubo nada de eso. Se dice la Gemara, vemos de que efectivamente Shmuel es el que opina que es porque era malvado. Porque otra vez, si es que es bueno, ¿qué pasa si es bueno? ¿Por qué es bueno? ¿Cuál es la fuente de que es bueno? Que mandó esclavos, que trató de mandar esclavos de Babel, de Nebuchadnezzar, como explicamos antes, a Meshón. Pero aquí dice que en Meshón no sospechamos de esclavos. La razón que no hay un linaje, no hay un Hasim bueno es porque Cohen con Grushot. Pero esclavos seguro no hay. Si no hay, seguro es que él no opina que fue Letová, sino únicamente le Ra. Sin embargo, la Gemara tumba esta prueba y dice, Leolame malach Shmuel amar Letová. ושמואל לטעמי דאמר המפקיר עבדו יצא לחירות ואינו צריך גט שחרור שנאמר ככל עבד איש מקנת כסף עבד איש ולא עבד אישה אלא עבד שיש לו רשות לרבו עליו קרוי עבד עבד שאין לרבו רשות עליו אין קרוי עבד. Dice la hermana, no hay prueba porque en verdad puede ser de que Shmuel definitivamente opina que la razón que Yehezkel, podemos decir que la razón que Yehezkel dijo ¿por qué Hashem lo mataste así? Es porque estaba preguntando a Yehezkel porque efectivamente opina que Pelatiau ben Benayau era bueno, ¿sí? Entonces significa que Pelatiau sí mandó esclavos a Mishón, sí mandó. Yo antes dije que, un segundito. Sí mandó esclavos y dijo, nosotros vamos a quedarnos en Babel y los esclavos se van a ir a Mishón. Sí mandó. Entonces, si sí mandó, ¿cómo puede ser que Shmuel dijo que no sospechamos de que en Mishón no habían esclavos? Si él mismo dice que sí mandaron para allá, porque él dice que todo es porque que Pelatiau ben Benayau es bueno. Otra vez, si Pelatiau ben Benayau es bueno, es porque decimos de que salvó al pueblo de Israel, que en vez de que ellos mismos se vayan a Mishón, mandó a los esclavos. Si mandó a los esclavos, entonces sí debería haber esclavos, ¿dónde? En Mishón. Entonces, porque él dice que no sospechamos para esclavos en Mishón. Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Porque Shmuel opina en otro lugar, y esto cuadra con su propia opinión, un esclavo kenanita, que lo quieres liberar. Cuando lo liberas se convierte judío. Pero ¿cómo hay que liberarlo? A través de un documento normalmente. Pero Shmuel viene y opina, ¿sí? A diferencia de la otra opinión que dice que si le dijiste, ¿sabes qué? Te abandono. ¿Sí? En una vez Kenaní hay Kinyan Mamón y Kinyan Isur, ¿sí? No vamos a entrar ahorita en detalles. Pero te abandono, lo que pasa es, queda abandonado, no puedes más esclavizarlo, pero tienes que darle todavía un shtar shihrur. Shmuel opina, no hace falta darle un shtar shihrur. El hecho que lo abandonaste, ya no puedes más esclavizarlo, ya queda liberado completamente y por ende queda judío. ¿Sí? ¿Dónde lo aprende? Porque hay un versículo que dice, Behol Eved Ish, esclavo de un hombre. ¿Acaso el esclavo puede ser esclavo de un hombre y no de una mujer? Esclavo puede ser esclavo de un hombre y también puede ser de una mujer. ¿Qué se refiere a Evedish? Lo que se refiere a ese versículo, no esclavo de un hombre y no de una mujer, porque también puede ser de una mujer. Si nos refiere a decirte es que todo lo que decimos con esclavo es únicamente ¿cuándo? Es únicamente cuando su amo, su jefe, tiene control sobre él. Pero si ya lo abandonó y no tiene control, ya no aplica, ya no es más esclavo. O sea que Shmuel opina que apenas lo abandonas, no necesitas un shtar shihrur, sino ya queda automáticamente abandonado. Entonces básicamente dice la Gemara, puede ser de que él opina que Pelatiau ben Benayau fue bueno porque mandó esclavos, en vez de mandar a los mismos judíos, mandó a los esclavos de los judíos a Mishón. Si los mandó a Mishón, pues hay esclavos ahí metidos. ¿Cómo puede ser de que él dice que no sospechamos que hay esclavos? No, porque como los mandó para Mishón, ya los abandonaron, y como lo abandonaron ya se quedaron ¿qué? Judíos. Si ya son judíos, ya es como si fueran los conversos, sí, pero ya quedaron judíos normales, entonces ya no hay mezcla, no hay ningún problema. Por eso Mishón no hay ningún problema de esclavos. ¿Por qué? Porque los que mandó para allá ya fueron abandonados y no necesitan Ishtar Shihrur, según Shmuel. Entonces no hay una prueba que Shmuel es el que dice que es para bien o para mal. No hay una prueba que es para mal. Puede ser que él dice que Pelatiau ben Benayau es para bien, era buena persona, y aún así se puede entender perfectamente. Si no tenemos claro, repito, tenemos una discusión si Pelatiau ben Benayau era buena persona y Yehezkel gritó, ¿por qué lo mataste tan joven? Si era buena, o si era mala persona y Yehezkel gritó, ¿por qué lo mataste tan tranquilo y no murió con sufrimiento? ¿Sí? Si era malo, hay una discusión entre Rav y Shmuel, pero no sabemos quién es el que dice qué cosa. Sigue diciendo la Gemara lo siguiente. Amar Rabbi Yudam Shmuel. Zo dibre Rabbi Meir. Aval Chachamim omerim, kol aratzot beheskat kashrut emomdot. Escuchen bien. Antes, en Daf Samechtet Amud Bet, hace 2 clases mencionamos, la Gemara dedujo, mejor dicho, también en la clase anterior mencionamos, pero la deducción de nuestra Mishnah fue hace 2 clases. Y la deducción fue la siguiente, que Ezra
cuando subió de Babel, volvemos a la subida de Ezra de Babel hacia Eretz Israel, cuando Ezra subió de Babel a Eretz Israel junto con un gran grupo de personas, ¿sí? Subió con Kohanim, con Levim, con 10 diferentes clases de genealógicas, ¿sí? 10 diferentes clases genealógicas. De los Kohanim, Levim, Israelim no subieron todos, muchos se quedaron en Babel, pero las otras clases genealógicas inválidas, impropias, se encargó Ezra de limpiar completamente Babel, y todos los de Babel que eran impropios se los llevó a Israel, ¿sí? Eretz Israel. Y por ende quedó Babel Solet Nequia, como le llamó Rabbi Elazar, quedó Babel como harina tamizada, harina cernida, o sea, quedó puro, puro, puro. Y mashma de esto, que esto nada más quedó puro ¿en dónde? En Babel. Pero el resto de las tierras, o sea que si tú te casas por ende con una mujer de Babel, hay Hesed Kashrut, hay presunción de que seguramente la mujer es kasher o el hombre es kasher y por lo tanto está perfecto. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de decir. Pero si te casas con una mujer del resto de los países, ahí no hay Hesed Kashrut, no hay presunción de Kashrut y tienes que verificar y averiguar que efectivamente todo está bien. Pero si no, no tenemos presunción de Kashrut. ¿Sí? Dice la Gemara, Rabbi nombre Shmuel, y dice, no, un segundo. Esta Mishnah, que así dedujimos de ella, es la opinión de Rabbi Meir. Sin embargo, Jajamim discuten y dicen, todos los países, todas las tierras del mundo tienen Heskat Kashrut. Tienen presunción de Kashrut. Todas las tierras del mundo tienen presunción de Kashrut. Todas. No nada más Babel. Todas tienen presunción de Kashrut. A menos que sepas que hay un problema en una de las familias. Pero si no sabes, todas tienen presunción de Kashrut y no hay que verificar cuando te casas con una mujer o con un hombre de cualquier lugar. A Meimar, Sharle Rabuná Barnatán, le Meisa Vitetame Josiatá. Amale Rabashe, Maida, Tegdamar Abidama Shemuel, Zod Vira Bimir Jamim Omrim, Kolatos Bechedak Kashrut de Momdot, Veha Berrav Kana lo Matniachi, Berrav Papa lo Matniachu, Berrav Zevid lo Matniachi, Filoachi lo Kiblaminem, Shum de Shmi Ale, Berrav Zevid de Nehardea. Dice la Gemara comenta que a Meimar le permitió a Rabuná Barnatán casarse con una mujer de una ciudad llamada Mejosiatá, Mejosa, una ciudad Mejosa, a pesar de que estaba fuera de Babel. Y si es así, no aplica el kashrut de Yohasin que hay en Babel especial, sino es como si fuese el resto de las tierras, el resto de los países. Y le dijo, permitió que te cases, no hace falta que verifiques, porque aparentemente aplicamos la presunción. ¿Por qué? Aparentemente, Rabashevin se acercó a Meimar y le dijo, ¿por qué tú le permitiste? Aparentemente, porque te basas en lo que acaba de decir Rabbi en nombre de Shmuel, que todo lo que decimos que nada más Babel es kasher y Heskat Kashrut es únicamente la opinión de Rabbi Meir, pero también dicen que todas las tierras tienen Heskat Kashrut, por lo tanto también Mejosa, aunque está fuera de Babel, tiene Heskat Kashrut. Sin embargo, no me cuadra, le dice Rabashá a Meimar. ¿Por qué? Porque la yeshiva de Rav Kahana no dijeron así en nombre de Shmuel. No dijeron en nombre de Shmuel que Jamim opinan que todas las tierras tienen Hesed Kashrut. Y también en la yeshiva de Rav Papá no dijeron así. También en la yeshiva de Rav Zevid no dijeron así. Sino en todas estas yeshivot de Rav Papá, de Rav Zevid y de Rav Kahana dijeron en nombre de Shmuel de que efectivamente todas las tierras fuera de Babel no tienen Hesed Kashrut. Entonces, ¿cómo puede ser que tú te basas en lo que dice Rabbi en nombre de Shmuel? Y aún así que escuchó esta pregunta a Meimar no se retractó. ¿Por qué? Porque él había escuchado del mismo Rav Zevid, ¿sí? De Rav Zevid, él había escuchado a Rav Zevid directamente de Nehardea, que Shmuel opina que sí hay Heskat Kashrut en todas las tierras aparte de Babel. Y para él Rav Zevid era lo más confiable, porque Rav Zevid era en Nehardea, en donde Shmuel también vivía. ¿Sí? Entonces seguro Rav Zevid sabía bien lo que dijo Shmuel. Entonces seguro yo prefiero confiar en Rav Zevid, que vivía en el mismo lugar de Shmuel, que dijo que Shmuel, que dice algo en nombre de Shmuel que el resto de las personas. Por lo tanto, si Rav Zevid dijo en nombre de Shmuel, lo mismo que dijo Rabbi en nombre de Shmuel, que no nada más Babel, sino todas las tierras de Israel, sino todas las tierras del mundo tiene Hesed Kashrut, pues prefiero confiar en él. Y por lo tanto dijo Meimar, no me retracto y por lo tanto le permito a Rabuná Barnatán casarse con una mujer de Mejosa, aunque esté fuera de Babel sin problema. ¿Por qué? Porque la Hesed Kashrut no aplica nada más para Babel, sino para toda la tierra, según la opinión de Jajamim. Pero no dijeron así en nombre de Shmuel, otros Jajamim, sí, pero así le escuchó en nombre de Rav Zevid, y para él Rav Zevid era lo más confiable que existía. Seguimos. Tanu Rabbanan, Mamzere unetine teorim le'atid lavod, divrei Rabbi Yossi, Rabbi Meir omer en tehorim. Amalo Rabbi Yossi, valo כבר נאמר וזרקתי עליכם מים טהורים מותרתם. אמר רבי מאיר כשהוא אומר מכל טומאותיכם ומכל גילוליכם ולא מן הממזרות. אמר רבי יוסי כשהוא אומר התאר אתכם ואומר אף מן הממזרות. La Gemara trae una baraita, el cual dice, la baraita dice lo siguiente: los mamzerim y los netinim, eventualmente, cuando venga el Mashiach, van a ser puros, se van a kasherizar. ¿Sí? Así opina Rabbi Yossi. Y Rabbi Meir dice, no señor, siempre van a quedar prohibidos y no se van a purificar. Aparentemente discuten,
Y explico según la mayoría de los mefarshim en lo que vimos en la clase anterior, que si ya se habían mezclado los mamzerim y los netinim, ¿sí? Que están prohibidos de casarse con cualquier Israel, si ya se mezclaron, ya sea por dinero o por lo que sea, también cuando venga el Mashiach no va a divulgar esa mezcla, la va a mantener así. Así opina Rabbi Yossi. Rabbi Meir dice, no señor, no se van a purificar, porque Rabbi Meir discute con Rabbi Yossi, dice que efectivamente el Mashiach y Akadosh Baruj Hu sí van a divulgar quiénes eran los mamzerim y sí los van a separar, sí los van a dividir. Sí, aparentemente en eso discuten. Otra vez, mamzerim y netinim no se pueden casar con Israel. No se pueden casar con Israel, no con cualquier Israel, con Shiken, con Cohen y Leví. Sin embargo, a veces se casaban, ¿sí? Y se mezclaban. Dice Rabbi Yossi, cuando no pasa nada y van a quedar puros. ¿Por qué? Porque cuando venga el Mashiach y Akadosh Baruj Hu no van a divulgar esas mezclas y lo van a mantener así. Van a probar esa mezcla, o sea que se van a purificar. Sin embargo, Rabbi Meir discute que eso es básicamente similar a lo que vimos de Rabbi Yitzhak en la clase anterior. Sí, el que recuerda la opinión de Rabbi Yitzhak. Rabbi Meir viene y discute, no señor. ¿Qué dice Rabbi Meir? Que no es así. Sino decimos que cuando venga el Mashiach, Akadosh Baruj Hu va a venir y decir, tú eres mamzer, sepárate, tú eres kasher, sepárate. O sea que no van a quedar purificados los mamzerim. Viene Rabbi Yossi y le preguntó a Rabbi Meir, pero no me cuadra, porque está escrito respecto a los días del Mashiach, está escrito, Vezdarakti alejem maim tehorim utartem. Le dice Rabbi Yossi, utartem, que aparentemente van a quedar puros ¿de qué? De los mamzerim, que si eran mamzerim antes, van a quedar purificados. O sea, una prueba a favor de Rabbi Yossi. Le responde Rabbi Meir, no. Está escrito que utartem, mikol tumutejem, mikol gilulejem, de las impurezas, de los pecados, pero no de mamzerim. Sin embargo, viene Rabbi Yossi y le vuelve a preguntar, no me cuadra, porque ahí, después en el próximo versículo, o al final de ese versículo, vuelve a decir otra vez ataerethem, dice utartem y otra vez ataerethem. ¿Por qué dos veces? El primero, utartem, es para decirte purificar de los pecados y de las impurezas. Y el segundo, para decirte que ¿qué? Para decirte que va a quedar puro también de mamzerim. Entonces, una prueba a favor de Rabbi Yossi en contra Rabbi Meir. Y la Gemara a continuación viene y pregunta ahorita en contra de Rabbi Yossi. Pregunta lo siguiente: Bishnamale Rabbi Meir hainu dichtiv veyashav mamzer beashdod. El era Rabbi Yossi, mai veyashav mamzer beashdod. Que de metargem Rabbi Yosef. Yetvun bet Israel le rohatzan bearaon dehavu damu ba le nuchrain. La Gemara viene y pregunta lo siguiente. Hay un versículo en Zeharia que dice lo siguiente: se sentará. Si el Zeharia capítulo 9, dice así, escuchen bien, se sentará el mamzer en la ciudad de Ashdod, que aparentemente significa que los mamzerim van a ser separados del resto del pueblo de Israel y todos habitarán en la ciudad de Ashdod, todos los mamzerim. Dice la Gemara, aquí tenemos una prueba a favor de Rabbi Meir, que eventualmente cuando venga el Mashiach sí van a divulgar quién es mamzer, aunque ya se habían mezclado y lo van a separar y los van a colocar ¿en dónde? En Ashdod, separado de todo el pueblo de Israel. No como Rabbi Yossi que dice que ¿qué? Que si ya se mezclaron lo van a dejar así, lo van a purificar. Dice la Gemara, no, Rabbi Yossi va a explicar este versículo como lo explica Rabbi Yosef. Él dice lo siguiente: esta palabra, este versículo, Veyashav mamzer beashdod, no se refiere que se sentarán los mamzerim en Ashdod que los van a separar, no. Se refiere a lo siguiente: Veyashav, se sentarán, se refiere a decir lo siguiente, que el pueblo de Israel van a sentarse con tranquilidad en su tierra. Mamzer, la palabra mamzer, se refiere a decir lo siguiente, ¿sí? Que antes de que estén en su tierra, se parecían a los mamzerim, que eran extraños, ¿sí? ¿Sí? Y no queridos. Cuando no estaban en su tierra no eran queridos, eran como si fuese que no estaban queridos en su tierra, como los mamzerim. Y Ashdod se refiere que también en Ashdod, que es una ciudad que no fue conquistada por Yoshua anteriormente, aún así, inclusive en Ashdod, van a estar sentados tranquilamente. O sea que según esa explicación, no tiene nada que ver con mamzerim directamente. O sea, se usa nada más la palabra mamzer como un punto de referencia, que antes de que vinieron a la tierra de Israel, estaban en las tierras, cada uno del pueblo de Israel estaban en las tierras extrañas, en el exilio, como si fuese mamzerim, o sea, como si fuese personas no queridas. Sí, pero no habla directamente de los mamzerim. Entonces una pregunta en contra de Rabbi Yossi de este versículo. Y la alajá respecto es como quién. Dice la Gemara, más Rabbi Yudá Shmuel alajá que Rabbi Yossi. Dice Rabbi Yudá, nombre de Shmuel alajá es como Rabbi Yossi, que efectivamente los mamzerim y los netinim, eventualmente cuando venga el Mashiach, si ya se mezclaron, se van a quedar mezclados y no se van a divulgar y se van a purificar. Amar Rabbi Yosef y de Amar Rabbi Yudá, Amar Shmuel alajá que Rabbi Yossi, veate Eliyahu, mapik minan tzabrane kolarin. Dice Rabbi Yosef, si no hubiese venido Rabbi Yudá en nombre de Shmuel y dicho que la alajá es como Rabbi Yossi, que cuando venga el Mashiach no van a divulgarlo y lo van a purificar, hubiese venido Eliyahu Nabí y hubiese sacado grupo por grupo de los mamzerim y los netinim con cadenas de
metal de hierro y separado. O sea, ya que Rabbi Yehuda nombre Shmuel dijo que la alajá es como Rabbi Yossi, que no lo van a separar, por eso, y no lo van a divulgar, por eso el Mashiach cuando venga, no los va a divulgar. Pero si no lo hubiese dicho, el Mashiach hubiese venido y lo hubiese separado y divulgado, o lo hubiese divulgado y separado del pueblo de Israel con cadenas de metal. Seguimos. Tanu Rabbanan, ger no se mamzeret. Dibre Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda Omer, ger lo isa mamzeret. Mamzeret. Echad ger, echad eved meshuchrar, vehalal mutarim bekohenet. La Gemara trae una baraita que nos dice lo siguiente, presten atención. Aclaro, un mamzer, como dijimos, o una mamzeret, no se pueden casar con una o un Israel, con Sheken, con Cohen y con Leví. ¿Qué pasa respecto con un ger? ¿Puede o no puede? Viene la Gemara y nos dice lo siguiente, Mahloket. Rabbi Yossi opina que un ger, un converso, sí se puede casar con una mujer mamzeret. No hay prohibición, solo que el hijo va a ser mamzer, obviamente. ¿Sí? Pero un ger sí se puede casar ¿con quién? Con mamzeret. Así opina Rabbi Yossi. Sin embargo, Rabbi Yehuda discute y dice, no señor, ger es igual que un Israel y no se puede casar con una mamzeret. Culmina la baraita diciendo, ya sea un converso, ya sea un esclavo kenanita liberado, o ya sea un halal, que es un halal, una persona que nació en una relación de un padre Cohen y una madre, que no, por ejemplo, divorciada, que no podía tener relaciones con ese Cohen, halal, todos estos pueden casarse con una mujer Cohenet. ¿Sí? A pesar de que en el caso contrario, un Cohen no se puede casar con una mujer Gioret. ¿Sí? De esta manera sí se puede. O sea, un ger hombre, un esclavo kenanita liberado hombre y un halal hombre se pueden casar con una mujer Cohenet. En esto no hay discusión. Así nos dice la baraita. Y la Gemara ahorita se enfoca en la primera parte de la baraita respecto a un ger, si se puede casar con una mujer mamzeret o no. Según Rabbi Yossi, sí se puede, según Rabbi Yehuda no se puede. La Gemara pregunta, Maita, Mad Rabbi Yossi, ¿cuál es la razón? Escuchen bien, ¿cuál es la razón de Rabbi Yossi que permite que un ger se case con una mamzeret? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué, escuchen bien. Hamisha que hale que tive, had le koanim, vehad le leviim, vehad le israelim, vehad le mishre mamzer beshtuke, vehad le mishre shetuke be Israel. Que al gerim lo ikre kahal. ¿Cuál es la razón de Rabbi Yossi? Escuchen bien. Rabbi Yossi dice que ¿qué? Que un ger, repito, está permitido que se case con una mamzeret. ¿Sí? ¿Cuál es la razón de él? Dice, además te voy a explicar por qué. Está escrito en 5 lugares en la Torá que Hal Hashem, ¿sí? Congregación de Dios. ¿Sí? Menciono los versículos brevemente. Uno es Lo Yavo Mamzer Bikal Hashem, otro es Gamdor Asiri Lo Yavo Bikal Hashem, otro es Lo Yavo Amoni Moaviv Bikal Hashem, otro es Gamdor Asiri Lo Yavo Bikal Hashem. Y respecto a conversos Mitzrim y Edomim, está escrito Dosh Elishi Yavo Lahem Bikal Hashem. 5 veces está escrito la palabra en la Torá Kehal Hashem, congregación de Hashem. ¿Sí? Ahorita la Torá podría haber dicho todos esos versículos y al final mencionar que todas estas personas, o sea, estos 5 versículos son diferentes personas que no pueden casarse con Kehal Hashem, ¿sí? Pero ¿por qué te dicen cada una Kehal Hashem, Kehal Hashem? Que te diga las 5 personas que no se pueden casar, todas las personas, que te diga que todos estos no se pueden casar con Kehal Hashem. ¿Por qué tiene que decir Kehal Hashem en cada uno? ¿Por qué repetir en cada uno y uno? Dice la Gemara, están anexas todos esos Kehal Hashem para decirte lo siguiente. Un Kehal Hashem es para decirte que el mamzer, escuchen bien, un Kehal Hashem el primero es para decirte que el mamzer no se puede casar con Cohen. Otro para decirte que el mamzer no se puede casar con el Leví. El tercero para decirte que el mamzer no se puede casar con ¿quién? Con el Israel. Y el cuarto es para decirte que un mamzer sí se puede casar con un shetuke. ¿Qué es shetuke? Ya lo vimos anteriormente. Un shetuke es cuando sabemos quién es la mamá de la persona, pero no sabemos quién es el padre. Y le llaman shetuke porque la mamá siempre lo silencia cuando llama a alguien papá. Le dice, no, silencio, tú no sabes quién es el papá. ¿Sí? Entonces, el cuarto Kehal Hashem es para enseñarte. Los primeros 3 Kehal Hashem repitamos para decirte que un mamzer, el primero, que no se puede casar con un Cohen. Segundo, que un mamzer no se puede casar con un Leví. Tercero, con un Leví. Tercero, que un mamzer no se puede casar con un Israel. Cuarto, para decirte que un mamzer sí se puede casar con un shetuke. O sea, para enseñarte que a pesar que shetuke puede ser que es un Israel kasher, puede ser que sí, puede ser que no, pero la prohibición es únicamente con un Israel 100% kasher. Pero si tienes duda, no hay prohibición. Entonces, el cuarto es para enseñarte que un mamzer sí se puede casar con un shetuke. Y el quinto es para enseñarte que un shetuke se puede casar con una mujer Israel. A pesar que puede ser que el shetuke es mamzer. Todo lo que prohibimos a un mamzer es cuando es un mamzer vadai.
Pero cuando es un shetuke, que puede ser que es mamzer, puede ser que no, sí lo permitimos con un Israel. Esa es lo que necesitamos, eso es lo que usamos a los 5 que es al Hashem. Pero no tenemos un que al Hashem más, un sexto que al Hashem, para que te venga y te diga que al Gerim, para enseñarte que al Hashem también se refiere a los conversos y te viene a decir que un mamzer no se puede casar con conversos. Entonces, mashma que un converso sí se puede casar con una mamzeret sin problema. Esa es la fuente de Rabbi Yossi. Sin embargo, ahorita viene la Gemara y hace cálculos. La Gemara viene y dice lo siguiente: Rabbi Yehuda, Kohanim ulviim mehat kaal nafke, y yatarle le keal gerim, v'ibaitem anina mitre keal eninu, mamzer bishtuke v'shituke b'Israel mehat kaal nafka, lo yavo mamzer bikal Hashem, mamzer vadayu de lo yavo, mamzer safek yavo, bikal vadayu de lo yavo, bikal safek yavo. ויבייתם הנינא מיתרי כהלנינו ותעמד רבי יהודה מהכה הקהל חוקה אחת לכם ולגר הגר ולרבי יוסי חוקה אחת הפסיקה העניין. Dice, ¿qué va a hacer Rabbi Yehuda? Que opina que un ger no se puede casar con un mamzer, con una mamzeret. Un ger no se puede casar con una mamzeret. Sí, aparentemente Rabbi Yossi tiene una fuente contundente, que si hubiese sido está prohibido un ger con una mamzeret, deberíamos de tener que una sexta mención de que al Hashem y nada más hay 5. Dice la Gemara, hay 3 maneras como explicar. La primera manera como explicar es que Rabbi Yehuda opina que Cohen y Leví, que no pueden casarse con mamzer, se aprende de un que al Hashem. ¿Sí? Hasta ahorita Rabbi Yossi, repitamos, Rabbi Yossi dijo que los 5 están ocupados y no tienes el sexto para converso, para ger con mamzer, para prohibirte. ¿Por qué? Porque el primero es para Cohen, segundo para Leví, tercero para Israel, cuarto para enseñarte que un mamzer sí puede con shetuke, y quinto para enseñarte que un shetuke puede con un Israel. Viene Rabbi Yehuda y dice, no, mira, Kohanim y Levim se aprenden de un mismo que al Hashem, porque todos vienen de la misma tribu. Entonces sale que te queda el quinto disponible para enseñarte que los conversos están prohibidos. Otra manera como explicar es que también podemos decir que Cohen y Leví son separados, pero podemos decir que el permiso que se le da al mamzer casarse con el shetuke y el shetuke con el Israel se aprende no del cuarto y el quinto, sino nada más del cuarto. Entonces te vuelve a quedar un quinto extra para enseñarte converso y un converso que también está prohibido casarse con una mamzeret. Y tercera explicación es que eso también, shetuke con Israel y mamzer con shetuke, ¿sí? También son 2 que al Hashem separados. Entonces, si así tenemos todo ocupado, o sea, donde aprender Rabbi Yehuda, donde hay una mención adicional sexta para mencionarte que ger está prohibido con mamzeret, dice la Gemara un nuevo versículo. En Bamidbar, capítulo 15, versículo 15, dice, Hakaal juka achat lachem velager hagar. Este versículo dice velager y menciona también que Hakahal, ¿sí? Lo cual significa que también hay un sexto Kahal mencionado respecto a Ger para enseñarte que también el Ger es llamado Kahal y por lo tanto no se puede casar con un mamzer. Y Rabbi Yossi, ¿qué va a hacer con esta última fuente? Esta es fuerte, esta última fuente. Dice la Gemara, no, ese Kahal no va sobre el Ger, porque aunque está mencionado en el mismo versículo el Ger y el Kahal, pero algo que interrumpe entre los dos. Escuchen bien, ¿no está escrito Hakahal lachem velager hagar? No, está escrito Hakahal juka achat la gente la Geragar, o sea que interrumpió con Jukahad, con unas palabras. Eso interrumpe y hace que el Ger no se relacione que la palabra la Ger no se relacione con la palabra Hakal. Entonces no hay fuente para esto, a pesar de que tenemos la palabra Hakal adicional. Y ahorita la Gemara se enfoca en la última parte de la variedad. Ya explicamos la discusión entre ellos, si un mamzer, si un ger se puede casar con una mamzeret o no. Rabbi Yossi dice que sí, Rabbi Yehuda dice que no, y ya explicamos cuál es la fuente de Rabbi Yossi y qué Rabbi Yehuda va a responder para que la fuente de Rabbi Yossi no quede contra él. Ahorita la Gemara se enfoca en la última parte de la variedad. Con esto culminamos. ¿Cuál es la última parte de la variedad? Que a pesar que un cohen no se puede casar con una mujer conversa, a pesar que no se puede casar con una esclava liberada, ¿sí? O con una halalá, pero al revés sí se puede. Un ger, hombre, un esclavo kenanita liberado, hombre, un halal, hombre, sí se pueden casar con una mujer kohenet, ¿sí? Así mencionamos al final de la baraita. Dice la Gemara, Mesaya alele Rav, de Amar Rav Yehuda Amar Rav, lo usaru kesherot de inaser psulim. Dice la Gemara, aparentemente, esta baraita es una prueba a favor de la halajá de Rav, porque Rav Yehuda dice el nombre de Rav, mejor dicho, Rav Yehuda el nombre de Rav dice que las kohanot, kesherot, no tienen prohibición de casarse con personas inválidas o impropias, ¿sí? Con converso, con esclavo kenanita liberado, que es como un converso, y con halal. Así dice Rabbi Yehuda en nombre de Rab, que todo lo que los kohanim fueron advertidos que no se pueden casar con personas impropias, es únicamente los hombres kohanim, pero las mujeres kohanot no fueron advertidas y no hay prohibición en que se casen con personas
no aptas para ellos, no propias. No hay personas así, por lo tanto se pueden casar con la Kohenet, se puede casar con un ger, con un esclavo liberado, que es como si fuese un convertido, y con un halal. Hay una historia al respecto, o mejor dicho, bueno, Darash Rabizera, Bemejosa, Ger Mutar Bemamzeret, Ragmukule Alma Betrogayu, Amarraba Mika de Darash Milta que hay, Beduchtar Shriha Giore, escuchen esto, Darash Rab Bemejosa, Ger Mutar Becoeret, Anu Beshirai, Hadar, Darash Lau, Ger Mutar Bemamzeret, Amrule Afsidat le Kamaita, Amarleu, de Tava Lehu, Avdi Lehu, Ibai Mehaja Nasib, Beibai Mehaja Nasib. La Emaratra una historia, Rabizera estaba dando una derashá en Mejosa. Sí, una derashá en público en Mejosa, y dijo en público, Rabizera, un ger se puede casar con una mujer mamzeret. Y toda la gente, ¿para qué dijo eso en Mejosa? Todos los residentes de Mejosa, que en Mejosa había muchos convertidos, residían muchas personas convertidas, y se ofendieron, que le dijeron que el ger sí se puede casar con una mamzeret, pero el judío de nacimiento no. Se agarraron todos y le tiraron los etrogima a Rabizera así en la cara, sí, porque se molestaron, porque si el ger se puede casar con Mamzerim significa que no se llaman Kehal Hashem, no se llaman congregación de Dios, no se llaman así tan puros. Entonces se molestaron y le tiraron los etrogim porque ahí la mayoría de los residentes eran Gerim. Viene Raba y cuando escuchó de eso, viene y dice, Ribono Shalom, ¿cómo puede ser que Rabizera dijo eso en público, en un lugar que la mayoría de las personas son convertidos? No puede decir solo eso cuando la mayoría son convertidos. Para que sean recibidas, aunque es verdad esa alajá, para que sea recibida hay que saber decirla. Sé que hay que decir, vino Rabbi y fue a Mejosa y dijo dos alajot. Una, vino y dijo lo siguiente: los gerim se pueden casar con Kohenet, como vimos antes. Que Kohenet se puede casar con ger, ¿sí? Y estaban felices los gerim. Somos importantes, nos podemos casar con Kohenet. Y cuando escucharon eso, la gente de Mejosa, que la mayoría eran gerim, le colocaron telas y prendas de seda encima de Raba. Y después de que dijo Raba algo bueno a favor de ellos, vino y dijo la segunda alajá. ¿Cuál? Que un ger se puede casar con mamzeret. Y en ese momento vinieron la gente de Mejosa y dijeron, mira, dañaste todo lo que dijiste al principio te pusimos seda porque nos honraste, ahorita nos bajaste, ¿sí? Le dice, Amrule Afsital de Kamaita, Amarleu de Tab, y le respondió Raba, no, les hice algo bien para ustedes, le explicó de una buena manera. Ustedes se pueden casar con quien ustedes quieran. Si quieren con Kohenet, Kohenet. Si quieren con Mamzerim, con Mamzeret, con Mamzeret. Ustedes deciden con quién. ¿Qué mejor que eso que les doy permiso de casarse con todo el mundo? O sea, sale que Raba dijo lo mismo que dijo Rabizera, la misma alajá que Ger se puede casar con Mamzeret. Solo que Rabizera fue directo al punto y la gente se ofendió. Y Raba dijo otra alajá que los hablaba primero, después dijo la segunda alajá y después le dijo, mira, les hice algo bien porque pueden casarse con quien ustedes quieran, tienen permiso. Y la alajá al respecto de todo esto, dice la Gemara, concluye y culmina la Gemara diciendo, Veilje tager mutar be kohenet, u mutar be mamzeret. Mutar be kohenet lo usaru, que sherot leinasel psulim, u mutar be mamzeret, que Rabbi Yossi. La alajá al respecto es que un ger, que un converso se puede casar con una kohenet, o sea, que una kohenet se puede casar con un ger, no hay ningún problema. Y también un ger se puede casar con una mamzeret. Explica la Gemara, se puede casar un ger con una kohenet. ¿Por qué? Porque a pesar que es una kohenet, no hay una prohibición para una kohenet mujer casarse con una persona impropia ger, sino nada más para un hombre kohen casarse con una mujer gioret. Y, como la opinión de Rab, adicionalmente un ger se puede casar con una mamzeret. ¿Por qué? Como la opinión, porque la alajá es como Rabbi Yossi, que efectivamente kehal gerim eno nikra kehal, que una congregación de conversos no es llamada kehal Hashem, y por lo tanto no hay ningún problema, ya que no, y la prohibición de mamzeret es únicamente que se case con kehal Hashem, ya que los gerim no son llamados kehal Hashem, por lo tanto un ger se puede casar con mamzeret, o sea que la alajá es en esto como Rabbi Yossi, y no como la opinión de Rabbi Yehuda que mencionamos, que también un ger no se puede casar como, con una mamzeret. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.